Empezamos a grabar miércoles de marxismo por la mañana con Mateus. Esta es una sesión nueva que estoy inaugurando. Vamos a leer el Manifiesto Comunista de tiempo en tiempo. No va a ser todos los miércoles, estaría demasiado pesado, pero no sé, cada dos, tres miércoles vamos a encontrar un momento para juntarnos a leer. Sirve que nos vamos conectando aquí. Los que están aquí en vivo son los que están en el taller de marxismo de mi hermano y míos. Entonces en el chat pónganme su nombre y dónde están y por qué les interesa el marxismo para que nos vayamos conociendo. Gracias María y Ricardo por prender su cámara. Los invito a que prendan la cámara. No pasa nada. Sí estamos grabando y esto lo voy a poner en mi YouTube para que sepan, pero ahí van a estar en mi canal de YouTube para los que quieran aprender de marxismo y ahí va a estar. Entonces, encuentra una versión de comunista en español, libre, en internet, buena versión. Ahí está. Es que yo tengo una versión del manifiesto comunista, pero está en inglés. Entonces, mejor solicito. Aquí está. Aquí está. Vámonos directo así. Venga, cierro esto de acá y les comparto pantalla. Bienvenidos, bienvenidos a esta sesión. Saludos desde Montreal, desde Ciudad de México. Muy bien. Compartimos pantalla aquí. De hecho, está interesante porque esta versión pues se las puedo compartir para que tengan la misma edición. Y ahí está. Vamos a darle. Les comento que yo leí Manifiesto Comunista hace mucho tiempo. Hace rato que no lo leo y he traído ganas de releerlo en vista de todo lo que he estudiado de filosofía y todo lo que ha avanzado mi entendimiento y mis estudios. Entonces vamos a darle. Prólogos de Marx y Engels a varias ediciones de Manifiesto, prólogo de Marx y Engels a la edición alemana 1872, prólogo de Engels a la edición alemana 883, prólogo de Engels 890, varios prólogos. Otro prólogo de Engels, edición polaca, a la edición italiana. Aquí está. Burgueses y proletarios. Ok, vamos a darle directo a la materia prima. Ok, si quieren leer, les voy a poner ahí, bueno, ahí se ve ¿cómo se ve? ¿Cómo se dice? Ahí se ve el link y ustedes pueden cuando quieran accesarlo, ¿no? Simplemente es marxists.org español. Entonces busquen eso en Google y lo van a encontrar. Se los puedo colgar en el video. Manifiesto del Partido Comunista por Karl Marx y Friedrich Engels. Un espectro se cierne sobre Europa, el espectro del comunismo. Contra este espectro se han conjurado una santa jauría, todas las potencias de la vieja Europa, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. No hay un solo partido de oposición a quien los adversarios... Está haciendo un ruido, espero no les esté molestando, pero ya quité el ruido y ya bienvenidos a los nuevos. Hay presentes en el chat. No hay un solo partido de oposición a quien los adversarios gobernantes no motejen de comunista. Ni un solo partido de oposición que no lance al rostro de las oposiciones más avanzadas. Lo mismo a que los enemigos reaccionarios, la acusación estigmatizante del comunismo. De este hecho se desprenden dos consecuencias. La primera es que el comunismo se haya ya reconocido como una potencia en todas las potencias europeas. Y la segunda, que es ya hora de que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo así al paso de esa leyenda del espectro comunista a un manifiesto de su partido. Con este fin se han congregado en Londres los representantes comunistas de diferentes países y redactado el siguiente manifiesto, que aparecerá en lengua inglesa, francesa, alemana, italiana, flamenca y danesa. Oye, ahí no está el español, pero bueno. Bienvenido Alejandro, bienvenidos a todos. Saludos desde Bacalar, Quintana Roo, saludos desde Argentina, saludos desde New Jersey, Estados Unidos. Ahí está el PDF, ya lo mandaron. Gracias, Luis Andrés. Bienvenido. Uno, burgueses y proletarios. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. Palabras famosísimas. Ahí las voy a ir pegando por si las quieren guardar. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba,
maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente, siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. Disculpen, beligerantes, a veces me falla mi vocabulario y me voy a acercar más porque está un poco pequeño, ¿no? Así, ese es el otro prólogo. Aquí estamos. Nación, potencia o grupo de esta guerra, de las clases de las naciones. Ok. En los tiempos históricos nos encontramos a la sociedad dividida, casi por doquier en una serie de estamentos, dentro de cada uno de los cuales reina, a su vez, una nueva jerarquía social de grados y posiciones. En la Roma antigua son los patricios, los équites, los plebeyos, los esclavos. En la Edad Media, los señores feudales, los vasallos, los maestros y los oficiales de los gremios, los siervos de la gleba. Y dentro de cada una de esas clases, todavía nos encontramos con nuevos matices y gradaciones. Siempre una jerarquía, ¿verdad? La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir las antiguas. Estoy pensando en el mundo actual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le pueden llamar? La esfera digital, si lo quieren alterar, la esfera digital de inteligencia artificial tecnofeudal que se alza sobre las ruinas de la sociedad capitalista tardía, no ha abolido, se fijan, no ha abolido, así sería como seguiría en juego la teoría marxista. Bien, sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado esos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse cada vez más abiertamente en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. Yo argumentaría que hoy hay, no sé, entre 10,000 y 1,000,000 de diferentes clases sociales. Y no sé, son números arbitrarios. A lo que voy es que está tan pulverizado y hay gente tan arriba que no imaginamos y gente tan abajo que no imaginamos. De los siervos de la gleba de Edad Media surgieron los villanos de las primeras ciudades. Y esos villanos fueron el germen de donde brotaron los primeros elementos de la burguesía. Si quieren, al final les doy 15 minutos para preguntas y respuestas, si quieren hacer una pequeñita discusión, ¿ok? Entonces, tienen preguntas, tomen nota. El descubrimiento de América, la circunnavegación de África, abrieron nuevos horizontes e imprimieron nuevo impulso a la burguesía. El mercado de China y de las Indias orientales, la colonización de América, el intercambio de las colonias, el incremento de los medios de cambio y de las mercaderías en general, dieron al comercio, a la navegación, a la industria un empuje jamás conocido. Si supiera lo que está pasando hoy, ¿verdad? Atizando con ello el elemento revolucionario que se escondía en el seno de la sociedad feudal en descomposición. Y es una pregunta, ¿el capitalismo actual está, verdad, el que nos tocó de este lado? O si quieren hablar de otro tipo de gobierno, en otro tipo de lugar, gobierno y sistema económico, ¿están en descomposición? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Verdad? El régimen feudal o gremial de producción que seguía imperando no basta ya para cubrir las necesidades que abrían los nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. Los maestros de los gremios se vieron desplazados por la clase media industrial y la división del trabajo entre las diversas corporaciones fue suplantada por la división de trabajo entre cada taller. Aquí habría que revisitar su definición de corporación, porque es de la época, no es una corporación como hoy. Pero los mercados seguían dilatándose, las necesidades seguían creciendo. Ya no basta tampoco la manufactura. El invento del vapor y la maquinaria vinieron a revolucionar el régimen industrial de producción. La manufactura cedió el puesto a la gran industria moderna y la clase media industrial hubo de dejar paso a los magnates de la industria. Jefes de grandes ejércitos industriales
a los burgueses modernos. La gran industria creó el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial imprimió un gigantesco impulso al comercio, a la navegación, a las comunicaciones por tierra. Bienvenido, René. A su vez, estos progresos redundaron considerablemente en provecho de la industria. Y en la misma proporción en que se dilataban la industria, el comercio, la navegación, los ferrocarriles, se desarrollaba la burguesía, crecía en sus capitales, iba desplazando y esfumando a todas las clases heredadas de la Edad Media. Sí. Vemos pues que la moderna burguesía es, como lo fueron a su tiempo las otras clases sociales, otras clases, producto de un largo proceso histórico, fruto de una serie de transformaciones radicales operadas en el régimen de cambio y de producción. A cada etapa de avance recorrida por la burguesía corresponde una nueva etapa de progreso político. Clase oprimida bajo el mando de los señores feudales, la burguesía forma en la comuna una asociación autónoma y armada para la defensa de sus intereses. Claro. En unos sitios se organizan repúblicas municipales independientes, en otros forma el tercer estado tributario de las monarquías. En la época de la manufactura es, en la época de la manufactura es el contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía feudal o absoluta y el fundamento de las grandes monarquías en general. Hasta que, por último, implantada la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, se conquista la hegemonía política y crea el moderno Estado representativo. Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente, el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. Difícil contraargumentar, eso, por lo menos. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Claro que habría que preguntar en qué país y a qué nivel. Y la otra pregunta es, ¿quiénes son los burgueses hoy en nuestro país? Dependiendo del país en el que estemos, diferente definición, ¿verdad? La clase en poder, llamémosle. Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del dinero contante y sonante que no tiene entrañas. Echó por encima del santo temor de Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen burgués, el jarro de agua helada de sus cálculos egoístas. El jarro de agua helada de sus cálculos egoístas. Y vaya que es helada. Enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo todas aquellas innumerables libertades escrituradas y bien adquiridas a una única libertad, la libertad ilimitada de comerciar. Cuando hablamos de libertad en el mundo democrático capitalista, la pregunta es, ¿cuál es la libertad? Sustituyó, para decirlo de una vez, un régimen de explotación velado por los candeles de las ilusiones políticas y religiosas, por un régimen franco, descarado, directo, escueto de explotación. La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piadoso acontecimiento. Convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia. A ver, otra vez eso. La burguesía despojó de su halo de santidad, despojó, sacó a todo lo que antes se venía por venerable y digno de piadoso. Ok. Convirtió en sus servidores asalariados, convirtió en sus servidores al médico, al jurista, al poeta. Okay. La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían la familia y puso al desnudo la realidad económica de las relaciones familiares. Esto está fuerte. La burguesía vino a demostrar que aquellos alardes de fuerza bruta que la reacción tanto admira, que la reacción tanto admira en la Edad Media, tenía su complemento cumplido en la hegemonía más indolente. A ver, otra vez, la burguesía vino a demostrar
que aquellos alardes de fuerza bruta que la reacción tanto admira, que la reacción tanto admira en la Edad Media, tenía su complemento cumplido en la arageneria. ¿Qué es esto? Una que otra palabra más o menos. La falta de aplicación al trabajo, la ociosidad, la flojera o la aversión a realizar tareas de quien requiere sinónimo pereza. Ok, pereza, entonces ponle a la pereza más dolente. Ok, a la flojera. Hasta que ella no lo reveló, no supimos cuánto podía dar en sí el trabajo del hombre. La burguesía ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto. Yo seguido he pensado que lo que está pasando con la inteligencia artificial es como un tipo de búsqueda de construcción de pirámide, en donde todos los que tienen un dispositivo están ayudando a construir una pirámide. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Claro que es una pirámide con una función. Las pirámides tenían una función, acercarse a Dios. Tal vez la intención teológica de la inteligencia artificial es algo así, transformarnos en dioses. Bueno, transformar en dioses a los dueños de la inteligencia artificial, ¿verdad? No a nosotros. Los, y disculpen que hablo de esto, pero se me hace imposible no trazar paralelos al mundo de hoy, ¿ok? Los acueductos romanos y las catedrales góticas ha acometido y dado cima a las empresas mucho más grandiosas que las emigraciones a los pueblos y de las cruzadas. La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción. Y tanto vale decir el sistema todo de la producción y con él todo el régimen social. Lo contrario de cuántas clases sociales la precedieron, que tenían todas por condición primaria de vida la intangibilidad del régimen de producción vigente. La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y dinámicas incesantes. De nuevo, ¿cómo aplicar esto hoy? Tal vez va más rápido todavía, más confusión, más gente dormida, confundida. Las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y creencias viejas y venerables, se derrumban y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma. Lo santo es profanado y, al fin, el hombre se ve constreñido por la fuerza de las cosas a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás. El mercado laboral, ¿verdad? ¿Con quién compites? ¿Quién es tu competencia? En vez de colaborar, competir, odiar, ¿verdad? La necesidad, también la alienación de la misma especie, ¿verdad? La alienación entre los trabajadores. La necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una... Le alcancé a poner silencio en el último momento. Iba a molestar a unas cuantas personas ahí, estornudando en el micrófono, disculpe. Eh, gracias, Valeria. Entonces, las relaciones inconmovibles y mohos del pasado en todos sus sequitos de ideas, creencias viejas, se derrumban, echar raíces. Todo lo que se creía permanente, pero se esfuma. Ok. La necesidad de encontrar mercados, la necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta a otra del planeta, a buscar mercados. Globalización también, ¿verdad? Integrar todos los mercados posibles por todos lados. Por todas partes anida, en todas partes construye, por doquier establece relaciones. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo un sello cosmopolita. Claro, ¿verdad? Hecho en Italia, hecho en Alemania, ¿verdad? Lo que es importado tiene un tipo de sello cosmopolita, ¿verdad?
Entre los lamentos de los reaccionarios, destruye los cimientos nacionales de la industria. Las viejas industrias nacionales se vienen a tierra, arrolladas por otras nuevas, cuya instauración es problema vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no transforman como antes las materias primas del país, sino las traídas de los climas más lejanos y cuyos productos encuentran salida no solo dentro de las fronteras, sino en todas las partes del mundo. Brotan necesidades nuevas que ya no basta de satisfacer, como en otro tiempo los frutos del país, sino que reclaman para satisfacción los productos de tierras remotas. Esto me molesta tanto, que cada vez como que nos implantan o nos hacen creer que necesitamos más cosas, si no, no estaremos bien, que nada es suficiente. Lo pone muy interesantemente aquí, lo ponen Marx y Engels. Brotan necesidades nuevas, brotan necesidades nuevas. Piensen en ustedes mismos. ¿Cuándo brota una necesidad nueva en ti? ¿Verdad? ¿Y por qué brota una necesidad nueva? Ya no reina aquel mercado local y nacional. Salvador Hernández, bienvenido. Ya no reina aquel mercado local y nacional que se bastaba a sí mismo y donde no entraba nada de fuera. Ahora la red del comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos de interdependencia, todas las naciones. Y lo que acontece con la producción material, acontece también con la del espíritu. Mm, ya nada es suficiente a nivel espiritual. Necesitas trabajo y técnicas espirituales de todo el mundo para estar contento. Lo espiritual local ya no es bueno, ya no es suficiente. Los productos espirituales de diferentes naciones vienen a formar un acervo común. Las limitaciones y peculiaridades del carácter nacional van pasando a segundo plano. Las literaturas locales y nacionales confluyen todas en una literatura universal. La burguesía, a ver, un segundo para tomar agua. La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, con las facilidades, híjole, perfeccionamiento de los medios de producción. No conocía la industria 4.0 y las fábricas inteligentes y la inteligencia artificial, ¿verdad? O más bien los obreros artificiales. La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva a la civilización hasta a las naciones más salvajes. El bajo precio de sus mercancías es la artillería pesada con la que derrumba todas las murallas de la China, con la que obliga a capitular a las tribus bárbaras más ariscas en su odio contra el extranjero. Obliga en todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o perecer, plata o plomo, o es más bien consume o perece. Las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza. La burguesía somete el campo al imperio de la ciudad. La burguesía somete el campo al imperio de la ciudad. Crea ciudades enormes, intensifica la población urbana en una fuerte proporción respecto a la campesina y arranca a una parte considerable de la gente del campo y al cretinismo de la vida rural. Cretinismo. El cretinismo de la vida rural. ¿Qué se referirá con cretinismo? Síndrome de deficiencia congénita. Ok. Nacer con ¿verdad? Un tipo de eh, crecimiento normal, deforme, etcétera. Y del mismo modo que somete el campo a la ciudad, somete a los pueblos bárbaros y semibárbaros a las naciones civilizadas. Los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. Somete el campo al imperio de la ciudad.
crea ciudades enormes, ok, sí, pues los pone unos contra los otros, bárbaros contra semibárbaros, ok. La burguesía va aglutinando cada vez más los medios de producción, la propiedad y los habitantes del país. Aglomera la población, centraliza los medios de producción y concentra en manos de unos cuantos la propiedad. ¿La zona familiar? Sí. Este proceso tenía que conducir, por fuerza lógica, a un régimen de centralización política. Territorios antes independientes, apenas aliados, con intereses distintos, distintas leyes, gobiernos autónomos y líneas aduaneras propias, se asocian y refunden en una nación única, bajo un gobierno, una ley, un interés nacional de clase y una sola línea aduanera. Territorios antes independientes, apenas aliados, ahora los alían, ahora los conectan, sí, bajo un gobierno. Okay. En el siglo corto que lleva de existencia como clase soberana, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Basta pensar en el sometimiento de las fuerzas naturales por la mano del hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química a la industria, la agricultura, en la navegación de vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en la roturación de continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotan. Sí, claro, la revolución industrial fue una cosa espantosamente titánica, masiva. Nada se comparaba con lo que pasó con la revolución industrial. Y dicen que lo que está pasando ahora con la revolución de inteligencia artificial es parecido. De hecho, por eso parece ser que el Papa publicó en el mismo día ese texto que publicó hace unos días, lo publicó junto con lo que el Papa, que también se llamaba Leo, en la época de la revolución industrial publicó. Lo hicieron intencionalmente porque piensan que estamos enfrentando una misma coyuntura, un mismo peligro, que va a ser otra explosión de ese nivel. Vamos a ver si pasa, ¿verdad? ¿Quién en los pasados siglos pudo sospechar siquiera que en el regazo de la sociedad fecundada por el trabajo del hombre yaciesen soterradas tantas y tales energías y elementos de producción? Francisco Espinosa, bienvenido. Hemos visto que los medios de producción y de transporte sobre los cuales se desarrolló la burguesía brotando en el seno de la sociedad feudal. Cuando estos medios de transporte y de producción alcanzaron una determinada fase de su desarrollo, resultó que las condiciones en que la sociedad feudal producía y comerciaba la organización feudal de la agricultura y la manufactura, en una palabra, el régimen feudal de la propiedad, no correspondían ya al estado progresivo de las fuerzas productivas. Obstruían la producción en vez de fomentarla. Se habían convertido en otras tantas trabas para su desenvolvimiento. Era menester hacerlas saltar y saltaron. A ver, otra vez. Hemos visto que los medios de producción y de transporte sobre los cuales se desarrolló la burguesía brotaron en el seno de una sociedad feudal. Ok, nacen del seno feudal. Cuando esos medios de producción alcanzaron una determinada fase, resultó que las condiciones en las que la sociedad feudal producía y comerciaba, agricultura y manufactura, el régimen feudal ya no era lo suficiente. Entonces, los alentaban, los quitaron. Puede ser que hagan eso con eh, el capitalismo. Sería un paso semejante a esto. Sería decir, cuando los medios de producción y de transporte, que es de donde brotó el 1%, si le quieren poner la élite actual, que viene de un capitalismo, ¿verdad? Entonces lo van a eliminar. Cuando ya todo lo viejo sea demasiado viejo, lo van a desaparecer, descontinuar, ya no van a haber cosas sin inteligencia artificial, por ejemplo, por poner un ejemplo. Vino a ocupar su puesto la libre concurrencia, o no necesariamente la inteligencia artificial, sino que van a sustituir con nuevos modos de gobierno, porque no es solo economía y no es solo política, es economía política, son las dos juntas. Vino a ocupar su puesto la libre concurrencia,
con la constitución política y la social a ella adecuada, en la que se revelaba ya la hegemonía económica y política de la clase burguesa. Pues bien, ante nuestros ojos se desarrolla hoy un espectáculo semejante. Las condiciones de producción y de cambio de la burguesía, el régimen burgués de la propiedad, la moderna sociedad burguesa, que ha sabido hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de producción y de transporte, recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Mm. Desde hace varias décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de las modernas fuerzas productivas que se rebelan contra el régimen vigente de producción, contra el régimen de la propiedad, donde residen las condiciones de vida y de predominio político de la burguesía. Habría que ver la precisión histórica de esto. Me pregunto qué diría un historiador de estos siglos, ¿no? Un historiador profesional siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿verdad? Diferentes especialistas, obviamente, ¿verdad? Que discutan. Habría que ver la plausibilidad de estas premisas. Basta mencionar las crisis comerciales, cuya periódica reiteración supone un peligro cada vez mayor para la existencia de la sociedad burguesa toda. Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas productivas existentes. En esas crisis se desata una epidemia social que a cualquiera de las épocas anteriores hubieran parecido absurda e inconcebible, la epidemia de la superproducción. A ver, dejen nada más ver cuánto falta aquí. No, no vamos a acabar el capítulo 1. No vamos a acabar el capítulo 1. Vamos a darle a terminar este párrafo, ¿ok? Me pregunto otra vez, hoy, ¿qué pasa hoy? En la crisis de hoy, que se está desatando esta epidemia social, eh, ¿cuál es la epidemia que estamos enfrentando hoy? Ya no es la epidemia de la superproducción. ¿Qué está pasando? La sociedad se ve re- re- retrotraída, retrotraída repentinamente a un estado de barbarie momentánea. Se diría que una plaga de hambre o una gran guerra aniquiladora la han dejado esquilmado. La han dejado esquilmada, sin recursos para subsistir. La industria, el comercio están a punto de perecer. ¿Y todo por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad. Son ya demasiado poderosas para servir a este régimen, que embaraza su desarrollo. Y tan pronto como logran vencer este obstáculo, siembran el desorden en la sociedad burguesa, amenazan dar al traste con el régimen burgués de la propiedad. Las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado angostas para abarcar la riqueza por ellas engendrada. ¿Y cómo se sobrepone la crisis de la burguesía? ¿Cómo se sobrepone? De dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistándose nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir, que remedia unas crisis preparando otras más extensas e imponentes y mutilando los medios de que dispone para precaverlas. Esto está muy raro. Las armas con las que la burguesía derribó el feudalismo se vuelven ahora contra ella. Y la burguesía no solo forja las armas que han de darle la muerte, sino que además pone en pie a los hombres llamados a manejarlas. Esos hombres son los obreros, los proletarios. Sí, que esclaviza una nueva clase social. Bueno, ahí nos quedamos por hoy. Abro este espacio de conversación para dudas, comentarios, ideas. Y aprovecho para
agradecerles, porque ustedes están llevando el taller de Marx, también preguntarles qué les ha parecido, ¿no? En qué sesión van del taller, qué módulo van, qué han leído, etcétera. Sé que tal vez algunos de aquí no están acostumbrados con hablar en público, pero bueno, también si prefieren, pues paramos el video. Si quieren, voten en el chat. Si quieren, paramos el video y lo hacemos fuera de la grabación. Manifiéstense. Eh, Valeria, pues tú que levantaste la mano, ¿prefieres que continuemos grabando o paramos el video? Pues por mí no hay problema. Al contrario, me gustaría, solo tengo la intención de hacer un comentario, entonces si los compañeros están de acuerdo, adelante que se continúe con la grabación, con la grabación. Pues María dice que sí, está bien. Luis Andrés dice todo bien con el video. Ok, este video va a estar en mi canal de YouTube y eso es, nada más para que sepan. René dice que ok, Francisco que ok, Quique que ok. Ok, muy bien. Adelante, Valeria, Bueno, bienvenida. ay, hola. Saludos a todos antes que nada, qué gusto estar aquí. Nuevamente, Mateus, soy alumna tuya en el grupo AE11 de estética Sí. también. Ujú. Entonces, un gusto estar por acá. Y bueno, me llamó mucho la atención uno de las primeras frases, la que iniciaba como brotan necesidades nuevas que ya no bastan Mm, a satisfacer. Tengo un par de días viendo, y bueno, ya también unos años anteriores viendo documentales relacionados con el funcionamiento de los algoritmos y para el tema de redes sociales y todo esto en general, ¿no? Pero pues toda esta parte. Y la verdad es que cada vez me da más miedo. O sea, ya le digo, ayer estaba platicando con mi esposo y le digo, es que de verdad siento que ya me siento como señora paranoica, ¿no? De que por todo lo que esto puede llegar a provocar. Pero me llamó mucho la atención porque justo ayer estaba leyendo parte de la primera lección del taller que estamos llevando y me aparecen anuncios de pronto en YouTube, porque, o bueno, en diferentes plataformas, también estaba viendo algunas otras clases tuyas, y uno de los anuncios habla sobre la profesión, vamos a llamarlo así, de analistas de datos. Y lo que me llamó mucho la atención fue que en el mismo anuncio te explican cómo funciona y te dice que tu trabajo es hacer análisis de datos para empresas para después hacer que la gente compre más. En el anuncio te lo dicen. en Y el lo que mismo yo le anuncio. decía, en el mismo anuncio, lo que yo le decía a mi esposo es, ¿cómo tú que ya estás tratando de entender o de cambiar eso, o por lo menos adentrarte un poco a este sistema, puedes ayudar a otras personas a que se den cuenta porque es muy difícil? Y esto a nosotros, por lo menos a mí ya me ha llevado algunos años el irme metiendo y le sigo teniendo miedo. Entonces, no sé, se me hace muy complicado con el exceso de contenido que hay, el ritmo que se lleva, la aceleración. O sea, de verdad, ya ni siquiera te acuerdas de lo que hiciste ayer o hoy en la Sí, mañana o lo que viste, como sí, para poder decirle a alguien, oye, esto está pasando, esto es real. sí, sí. Pues se avecinan, yo creo que a cada generación nos toca una serie de retos, una serie de crisis, si le quieres decir así. Hay algunas generaciones que les tocan guerras, tanto cercanas o lejanas o en su país. Espero que no nos toquen guerras a nadie de nosotros, pero que se acaben las guerras que están sucediendo, porque hay varias guerras sucediendo. Pero lo que voy es que yo pienso que parte de las crisis que nos van a tocar es, eh, pues tal vez, pues un exceso de confusión y por consecuencia, confusión intelectual me refiero, que la gente ya no sepa leer bien, hablar bien, escribir bien, que a la gente se deje de entender. Entonces es un riesgo que veo enorme con todo esto. También veo pues una crisis de sentido porque eh, los que logren trabajos y logren avanzar y pagar sus rentas y todo, pues algunos se van a enriquecer, algunos no, la mayoría no, ¿verdad? Y van a tener que buscar formas de existir en el mundo. Entonces, lo que dices de perdernos en este consumismo, porque fíjese, no siempre es consumismo de gastar, porque no estamos gastando dinero todo el día, pero estamos consumiendo contenido todo el día, ¿verdad? Una persona que no tiene dinero que gastar, pues no está comprando, por ejemplo, pizzas o no está comprando zapatos o relojes porque no tiene dinero,
pero está comprando con su atención, está ahí, está consumiendo contenido. Y lo que nos enseña, por ejemplo, Chomsky sobre contenido, él lo usa con el periódico. Él usa una técnica de los periódicos que explica perfecto cómo funcionan las redes sociales. Ah, y si alguien más tiene una pregunta, ya pueden levantar la mano, ¿ok? Para ir tomando preguntas. Tenemos 5 minutos más. Y Chomsky lo explica así. Sobre tus miedos de las redes sociales y algoritmos y cada vez más bombardeo, son completamente fundamentados. Si no es que más, hay cosas mucho más perversas que no imaginamos. Hace poco me mandaron una página que te dice la información que te roba en vivo. Te va diciendo, yo sé que tú estás aquí, yo sé que te llamas tal, yo sé que, y saca puras cosas que te están robando en vivo y te las va diciendo para que sepas. Pero claro que esas grandes plataformas te roban mucho más y no te dicen de lo que están robando. Cámaras, celulares, todo, todo, todo. Donde hay un micrófono, están tomando cosas. Zoom, todo, todo está tomando. Ni se diga YouTube, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con todo esto? Que eh, en, esa, en ese consumo de contenido, pues nos lastimamos cognitivamente, perdemos muchas habilidades cognitivas y sucede lo que Chomsky dice que en el periódico era así. Él habla de los agujeros de noticias. En inglés es news holes, ¿ok? Ahí les va. Chomsky explica que en los periódicos, a la antigüita, primero ponían todos los anuncios en el periódico. Y donde no había anuncios, habían agujeros. Ahí ponían las noticias, ¿ok? Entonces tú compras el Oh, periódico. Entonces tú compras el periódico. ¿Y qué es el periódico? El periódico es un montón de anuncios salpicado con noticias, sazonado con noticias. Entonces, las noticias, Chomsky le llama el relleno, el relleno. Entonces, te están dando un relleno, una carnita para que estés ahí leyendo noticias mientras te venden cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las redes sociales? Les pregunto. Por eso yo hablo que los creadores de contenido no son o no somos creadores de contenido, somos creadores de relleno. Creamos el relleno para que la gente se quede aquí hasta que les toque un anuncio. Aquí voy a hacer una pausa, a ver si el algoritmo pone un anuncio. Entonces, eh, toman el modelo de anuncios y se lo llevan al exceso. Ahora lo atomizan y se lo mandan a la persona con el demográfico, geografía y el momento del día correcto para que vea el anuncio. Y buscan optimizar esto y optimizar y optimizar. Y el juego es optimizar. La inteligencia artificial empieza con los sistemas de recomendación, no con los modelos generativos. La gente piensa que la inteligencia artificial empieza con ChatGPT. No, los sistemas de recomendación eran ya inteligencia artificial que usaban desde los orígenes de estas redes sociales. Entonces, la traen muy robada. Tengan mucho cuidado. no sé si aún tengo activo el micrófono, Sí, pero sí, gracias. De hecho, les quiero comentar porque ayer miré un documental y a lo mejor a ti te interesa, Mateus, justo por la postura que podemos sacar a conversación después. Habla sobre un chico que fue bueno, lo silencias tú por el algoritmo, ¿no? Justamente, un asesino de gatitos, así inició en Internet, fue un caso de hace algunos años ya, que se hizo muy conocido y después este chico lleva una situación, pero a la vida real, ya, o sea, con una persona y las personas que lo seguían se dieron cuenta de esa situación, que estaba dieron con asesinando él a gatitos. través, ajá, lo conocieron así, por un video que se subió a la web No y manches. era asesinando gatitos. Pero solo hubo personas, vamos a llamarles nerd de internet, así se llaman ellos en el documental, que fueron los que se dieron como a la persecución de esta persona porque estaba haciendo daño a animalitos, ¿no? Pero después esto va escalando y las mismas personas que lo estaban siguiendo llegan a preguntarse, oye, esto se hubiese detenido si nosotros no hubiéramos hecho esa interacción con él, hubiéramos podido Mm, evitar que esto llegara a suceder y ya. hablan justo al final, cierran con esta parte de, oye,
tú también Están estás formando alimentando. de esto, estás Sí, viendo este documental, estás sí, hablando de esta persona, eso buscaba sí, atención, formas parte del problema o sí, será momento de que apaguemos la máquina. A mí la verdad se me pone la piel de gallina porque me sí. impactó mucho lo que vimos ayer en ese documental. Se llama en inglés creo que Don't Fuck with Cats o algo así. Ok. Entonces, está en With Netflix si a alguien cats. le interesa verlo y creo que Ok. podría traer una conversación interesante. Sí, está muy interesante. Ya lo puse en el chat y luego, y sigan la conversación en el grupo de WhatsApp, ¿eh? De hecho, les comento que tal vez muchos de aquí no están en el grupo de WhatsApp de Marx. Entonces, porque mandé un correo a todos los que compraron el curso y aquí está. Déjenme se los mando la invitación. Add. Y los que no están aquí es porque no han comprado el taller de Marx, ¿verdad? Ese es mi anuncio que tengo que hacer aquí. Entonces, a ver, ¿dónde está? Invite. Pero bueno, y aquí les voy a hablar de la inconsistencia mía, la incongruencia o la hipocresía mía, ¿ok? Porque ustedes pueden decir, Mateus, ¿qué estás haciendo tú en las redes? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tú qué sabes lo horrible que son? ¿Por qué sigues alimentando la máquina? Es una pregunta que me hago todos los días. Y hasta ahora mi respuesta ha sido que estoy buscando hacer una lucha desde adentro. La otra opción que tengo es salirme aquí a la calle con un micrófono y empezar a decir, abajo los tecnofeudalistas, dejen de usar redes sociales, que no sé si va a ser el mejor mensaje, ¿verdad? Entonces yo estoy buscando gente adentro de las redes eh, que esté interesada en salirse de las redes. Eso es parte de mi trabajo. Eh, y si no salirse, bajarle y conectarse Ujú. con el mundo real allá afuera. Y yo he hecho muchos esfuerzos en mí mismo porque ustedes probablemente entiendan lo que se siente estar del lado de los usuarios de las redes sociales. Yo estoy del lado de los que producimos, como Neo en The Matrix, como Morpheus. Me gusta más pensar como Morpheus. Estoy buscando a Neo, tal vez. Un genio filosófico que logre liberarnos. Ese sería mi objetivo. Pero sigo pensando a veces una idea romántica de salirme de todo. Borrar todas mis redes sociales. Borrar todo. Y ya, silencio total. El peligro ahí es que cuando abra un grupo de filosofía, entren cero alumnos. Ujú. Que paguen cero alumnos. Si pagan cero alumnos, no gano Sí. dinero no gano dinero ese mes y ya meto en problemas a mi familia. Como todos, como todos. ¿Quién puede darse el lujo de no ganar dinero un mes o 2 meses o 3 meses o 4 meses? Entonces, eh, estoy buscando hacer las cosas de tal forma en la que ya no necesite, pero hoy por hoy tengo que seguir. Digo, te lo comenté porque, eh, pues creo que es obvio, ¿no? Creo que es obvio. O sea, Claro. tal vez yo estoy alimentando mucho el problema. Esos podcasts que hago con Roberto son millones y millones de visualizaciones. Por consecuencia, millones y millones de anuncios. Por Sí. consecuencia, millones de viciados. No sé. Espero que no. Les mando un fuerte abrazo. Seguimos pensando juntos. Gracias, Gracias. Valeria. Y cuando se arme otro miércoles de marxismo mañanero con Mateos, les aviso. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Sigan firmes. Pónganse a estudiar.